Hey, hey parceros, bienvenidos, ya llegó la hora. Bienvenidos muchachos a otro capítulo más de Hablando miércoles DM. Ya ustedes saben, no se les olvide, estamos en YouTube, estamos en Spotify. en TikTok, en Instagram. Entonces, bueno, hoy es un capítulo muy especial. Es la primera vez que tenemos una invitada a través de... Está por allá, Pablo, lejos, por allá, por allá. Está por allá, Es un por allá, nuevo formato, es el nuevo por allá, formato que tenemos. Y bueno, vamos a ver cómo queda hoy. Entonces, muchachos, pues queremos darle la bienvenida a una persona que sabe mucho de algunos temas, nada más y nada menos que a Sara Rojas. Hola, muchas gracias por este espacio, por invitarme a estar acá. Es un placer, es un honor. Muchas gracias. Ah, no, con muchísimo gusto, Sarita. Bueno, para que más o menos te presentes ante nuestros seguidores, Sarita, qué haces y bueno, como una pequeña presentación. Cuéntanos un poquito Sobre ti, ¿quién es Sara? Exacto. Wow, esa es la pregunta. La pregunta. Empezamos con la pregunta más importante de la entrevista. Bueno, una Em, pequeña presentación. no, bueno, yo soy Sara, de Medellín, Colombia. Em, yo me certifiqué como terapeuta de arte holístico. Me he dedicado a mi proyecto hace algunos meses ya, desde el año pasado. Soy instructora de yoga, acabo de certificarme como instructora de yoga también. Em, Dedicada a una vida consciente, como a descubrir una vida consciente, a conocerme, a explorarme y desde ese proceso acompañar a las personas que sienten ese mismo llamado. Entonces, así me defino y esa es mi labor en este momento. Oh, súper interesante. Muy interesante. Entonces, la parte holística, Exacto. la parte de yoga. Yoga. Bueno, cuéntanos todo esto, cómo llegó a tu vida. Exacto. Uf, Que, ha sido, cuéntame, dale, Dani. dale. Ha sido un proceso que siento que es como un conjunto de muchísimas cosas. Sara se definía hace unos años como una persona que le encantaba viajar, explorar, todavía, pero siempre estuve trabajando, estudiando, haciendo muchas actividades. Y en todas esas actividades que pude, pues, terminar mi carrera en Colombia. Llegué acá a estudiar, también pues tuve mis certificaciones, me dediqué a trabajar, a viajar, pero en ese cumplir objetivos siempre faltaba algo. Eso es lo que yo digo. Siempre en ese logro de las metas, de los objetivos, siempre como que, claro, está el éxtasis del momento, em, pero después de eso volvía a sentir que ya entonces necesitaba algo más. Entonces, otro viaje, o no sé, estudiar algo más, hacer algo más. Y ahí me di cuenta que no había una satisfacción, no por lo menos una permanente. Siempre faltaba algo más. Me encanta la lectura, amo mucho leer. Entonces, bueno, leyendo algunos libros, hay uno muy especial que creo que inició este proceso. Me lo regalaron hace más o menos unos 4 años y después de ese libro pasaron muchas cosas y muchas experiencias que todas apuntaron a lo mismo, pues definitivamente estaba buscando como esa satisfacción, yo creo que en el lugar equivocado y pude así empezar a explorar otras cosas. Creo que es esto, de ahí para allá son un montón de acontecimientos que nos llevan a eso que estamos buscando, pero es eso, yo diría que en esa búsqueda y en esa actividad y en ese ruido, haber encontrado el silencio hizo clic para mí, 100%, y me fui por ese camino. Ok, Sarita. Ahorita, de pronto nos puedes
una pequeña explicación de holístico. ¿Qué es holístico? ¿Qué es holístico? En este momento, yo diría que es todo lo que tiene un enfoque más espiritual. Puede ser, puede ser algo que es amplio, pero en mi percepción lo llamo como, como algo con un enfoque más espiritual, más de el ser. ¿Tendrá algo que ver como con lo estoico, más o menos? ¿O es como diferente? Tema de energía, sí, no, yo pienso que sí. Es cuando buscamos eso que no es físico, un poco más allá, que deja de ser, también ya no es 100%, digamos, metafísico, pero hay algo más allá de esto que vemos, que está acá en Nuestro, este, como nuestro ser. sí, Y estabas nombrando ahorita, pues estabas contándonos que esto todo empezó con un libro. ¿Qué libro fue el que te hizo, digamos, clic para llevarte a este cambio en tu vida? varios. Yo creo que en ese proceso que les digo, hay uno que con el que inicié, que fue un regalo que me hicieron, los Cuatro Acuerdos, maravilloso. De ahí para allá leí de don Miguel Ruiz El Quinto Acuerdo, La Maestría del Amor, pero ha sido un proceso. Dicen que cuando el estudiante, que el maestro aparece cuando el estudiante está listo. De ahí para allá, pues hay algunos libros muy interesantes que se convirtieron en mi guía 100% y bueno, podemos hablar de eso, pero ese fue el inicio. Ok. Siento que ese fue como donde partimos, Sí, ese axioma es muy, muy verdadero, que cuando el estudiante está listo, el maestro aparece. 100%. Ok. Bueno, cuéntanos, ¿qué proyecto estás, digamos, corriendo ahora? Sé que hay un proyecto que estás corriendo que se llama Numa, si no estoy mal. Numa, ujú, Numa, se pronuncia así. sí. Cuéntanos qué significa para ti Numa y, o sea, cómo nace y qué significa para ti. Bueno, les cuento que Numa es mi proyecto en este momento 100% a lo que estoy dedicada por completo. Em, Numa significa para mí mi proceso de vida, eso es Numa. Siento que si alguien quiere conocer a Sara, puede darse como permiso de explorar Numa. Y es porque en ese proceso que les cuento, tenía un sueño, siempre tuve un sueño estudiando arte y desde antes de estudiar arte, tenía un sueño de un espacio en el que las personas pudieran interactuar y vivir algo diferente. Yo siempre decía, qué rico salirnos de la rutina, del ruido, del estrés y hacer una pausa. Y eso para mí era Numa y se fue transformando. Yo digo que conmigo y con mi proceso de transformación se fue transformando. Entonces Numa es como ese proceso, esa pausa, el silencio, el definirnos, ese espacio donde podemos simplemente ser nosotros, pero no ser nosotros como ese rol que ya definimos por un contexto social, sino realmente pues nuestra herencia. Entonces es ese espacio de libertad donde podemos apagar un poco el ruido externo y conectarnos realmente con nosotros mismos, con lo que hay acá. Eso es Numa y eso ha sido mi proceso. Entonces ese es Muy el bonito, proyecto que estoy trabajando. muy bonito, muy hermoso ese proyecto, la verdad. Muchas Bueno, gracias. y cuéntanos un poquito más sobre ti, o sea, en este proceso que tienes o que has tenido, que empiezas a experimentar, empiezas a cambiar, cómo llegas a donde estás ahora, porque ya no estás, digamos, en el mismo lugar que nos conocimos, acá en New Jersey, sino que estás en otro estado. Eh, ¿Cuál fue, digamos, ese detonante que te hizo moverte? Porque pues sabemos que cambiar de lugar donde estamos no es algo tan, no es fácil la palabra, simplemente que a veces nos da como Ya. mucho miedo, correcto, mucho miedo, nostalgia o simplemente como que estamos en esa zona de confort. Y también pues obviamente el hecho que también cambiaste, me imagino que de labor y ese tipo de cosas. Sí, em, yo creo que me han hecho la pregunta varias veces y a diferencia de muchas personas no puedo como
no encuentro un momento específico. Para mí mi vida ha sido, es eso, un proceso que no ha sido pleno, no ha sido plano, perdón, o lineal, sino que han sido, es un conjunto como de muchos sucesos. Y yo creo que todos esos, todos cuentan a su modo, pero van sumando. Entonces, claro, Manu y yo nos conocimos en Noches de Colombia, en New Jersey, trabajando juntos. Sí, sí. En ese momento, yo al tiempo de habernos conocido me mudé. Ahí hubo su momento de clic, que no puedo decir que solamente fue ese, pero fue su momento de clic en el que yo pasé en New Jersey por un momento, estaba, mi último año en New Jersey fue demasiado duro, fue difícil, que lo honro y lo agradezco, pero fue un momento en el que justamente por primera vez traté de salirme de este círculo, como de salirme de esa actividad con la que no resonaba, de eso que no quería hacer, de estar yendo como en contra, como esa falta de coherencia es lo que yo llamo, ¿cierto? Que estamos haciendo algo por ese rol social, estamos trabajando para hacer dinero, para pagar tus cuentas, para la vida, para esos objetivos que creemos que necesitamos. Y ese fue mi primer momento, la primera vez que intenté salir y no estaba, digamos, preparada para eso. Entonces, claro, es un estrellón contra el mundo. Tuve unos meses fuertes y de ahí me mudé para acá y me incorporé otra vez al sistema. Entonces cambié de lugar, pero no de actividad. Eso El es sistema otra importante. vez. Claro, Es eso el es muy sistema. importante porque generalmente cuando sentimos incomodidad, lo que hacemos es mirar afuera, como cambiar. Claro, buscamos cambiar de lugar, cambiar de contexto, pero la situación va a ser la misma. No nos estamos no estamos como yendo a la raíz. Eso hice, entonces, bueno, me volví a incorporar al sistema. Eso funciona por un tiempo, ¿cierto? Es como una satisfacción momentánea, y funcionó más o menos por unos meses y volví a sentir como, pero no es esto, o sea, como esa falta de coherencia, esa insatisfacción. Y bueno, digamos que sí, Sara estaba viajando em, en sus actividades, pero vuelve del viaje y es lo mismo, es lo que hablamos. Entonces creo que son todas esas cosas. Mudarme para acá fue algo muy positivo, pero de nuevo volver a encontrar que no es el lugar. Yo dije, wow, no, es que no, no es el lugar y volverme a sentir de la misma forma. De ahí para allá ocurrieron muchas cosas. Tuve algunos procesos de desintoxicación. Me conecté mucho con el breathwork, el tema de la respiración, y de esta manera me fui como haciendo consciente de ese tipo de cosas, de mis emociones primero, porque siento que la mayoría de las personas no nos damos a la tarea de hacernos consciente de esa confusión, porque todo eso es mucha confusión. Entonces me fui haciendo consciente de esa confusión y decidí aprender, digo yo, dije voy a aprender desde el amor. ¿Y cómo es eso trabajando en mí? Entonces fue eso, de ahí para allá pues pasan muchas, muchas cosas, pero es ese darme cuenta de que por más que trabaje, bueno, yo trabajo, hago dinero, pago mi renta, me voy de viaje, pero no estoy satisfecha, es como que no es nada de esto realmente llena mis expectativas, entonces tiene que haber algo más, es más el preguntarse, bueno, y entonces, ¿qué más? ¿Qué más hay para mí? O sea, tiene que haber algo más. Tengo que estar enfocada en, en el lugar incorrecto. Eso es. Sí, porque, bueno, el sistema lo que quiere es que estemos en esa permanente búsqueda de esa felicidad, que no es tan felicidad. Bueno, es como una felicidad, pero momentánea, como lo dijiste. Porque sí, uno puede cambiar, bueno, entonces me voy para allí, me voy para acá, y sí, como es algo nuevo donde uno llega, mientras uno se acopla a eso, claro, uno ve como todo muy, muy bonito, muy chévere, bueno, aquí fue, pero mentiras que otra vez vuelves a tu normalidad, vuelves normal ese cambio,
y vas a sentir igual ese vacío adentro, porque claro, lo que nos falta es, o lo que te entendí, igual me ha pasado a mí, igual le ha pasado a Manuel, es esa búsqueda, pero interna, porque Claro. nada del exterior nos va a llenar. Ve, me gustó mucho y dime, cuéntanos, porfa, qué, qué clase de desintoxicación hiciste, cómo fue que... Es súper chistoso, me encanta compartir esa experiencia. He hecho muchas. Desde la primera me dediqué a hacer desintoxicaciones, pero la primera fue una muy inconsciente. Otro ¿Cómo suceso, fue? otro suceso que suma a, a esta experiencia. Muy lindo, pues todo, o sea, yo lo refiero de esa manera, pero todo cuenta y estoy súper agradecida con todo. Fueron 20 días sin comer, pero sin una guía, digamos que con una guía que era un libro y pues yo soy juiciosa y me gusta leer, me leí el libro, pero, pero pues era una persona que, es decir, no lo vamos a mencionar porque era una persona que no se enfoca en la desintoxicación como algo más profundo, sino más bien en algo muy físico, ¿cierto? Como en sentirte y verte bien físicamente. Entonces, aparte de hacer un ayuno con jugos, no hay nada más. Entonces, bueno, hice ese 20 días, no es malo, pero no lo recomiendo. Y me Ah, gustó yo que ya iba a porque empezar a hacer el ayuno. no, 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 Yo ya dije, ya, no, no, ya no, no no. como más. Ya me ahorré No, el no. mercado este mes. No, 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 no. En ese momento todavía no éramos muy Tan conscientes. conscientes. Sí. No, ese no. Tengo que decir que me gustó mucho, claro, porque es que venimos de muchos años de no prestar atención a esto. Entonces, hacer algo como esto va a marcar una diferencia y físicamente sí te vas a sentir mucho mejor, vas a sentir liviano, pero es un proceso que no es fácil de llevar cuando no se lleva con conciencia, por eso es que no lo recomiendo. Ese fue el primero que hice. Em, Tengo una persona que es un guía, maestro, es mi hermano y yo pues hemos seguido un camino muy similar. Mientras yo hacía uno muy inconsciente, él hacía uno muy consciente y me dice, vamos a hacerlo juntos. Y yo dije, listo, maravilloso. Este lo recomiendo 100%. Con una persona con muchísimo conocimiento, él es de Costa Rica. Después de ese, hicimos uno de 11, sí, me encanta. Ellos, de verdad que tengo allá maestros en Costa Rica. Em, José es una persona con mucho conocimiento en breathwork y de hecho él tiene el breathwork en detox, que son 9 días de ayuno, bueno, de ayuno con jugos, no es que no consumas nada, son solamente zumos de fruta, No con consume tres, nada sólido, digamos, nada entonces. sólido, Mm. exactamente. 3 días de transición iniciales y tres finales. En eso consiste un total de 15 días. Esos días de transición son solamente frutas y vegetales y los 9 días intermedios son jugos. Pero no es solamente eso. Este proceso es muchísimo más consciente. Hay 2 sesiones de breathwork al día, de 1 hora cada una. Entonces estamos respirando muchísimo todos los días. Son 2 horas de breathwork al día. Aparte de eso, estás comprometido con salir, tomar el sol, grounding, tocar la tierra. Ah, em, sí, Todo sí. ese tipo de cosas, ejercicio. Entonces, realmente es algo que de una manera mucho más consciente y mucho más responsable funciona. Y funciona tanto que esos 9 días para mí fueron como, o sea, esto fue demasiado y pasan muchas cosas y además estudiamos un montón. Él es generoso con su conocimiento, que es maravilloso. Entonces aprendes realmente qué está pasando con tu mente y con tu cuerpo y qué es lo que pasa con este tipo de cosas, que pues es además muy poderoso, ¿cierto? Si lo hacemos desde esa conciencia. Entonces, y de ese y de ahí para allá lo hago, trato de hacerlo, no sé, 3 veces al año, bueno.
como lo Ok, sienta, a veces lo hago más, como lo sienta. igual este proceso, pues me imagino que te ha pasado que también es, como lo dijiste, no es lineal, sino que es como muy, hay veces uno está arriba, hay veces vuelve y baja un poquito. Entonces, bueno, me imagino que ahí lo tomará uno, ve, me interesó mucho, tengo que coger ese contacto de José. Y te he escuchado mucho hablar también sobre la respiración. ¿Qué tan Total, importante es la respiración en este viaje espiritual, en este conocimiento de nosotros mismos? todo, todo, para mí es todo. Si me preguntan, el 80% de ese viaje es la respiración. Para mí es la herramienta más simple y más efectiva para conocernos a nosotros mismos y para todo, para una vida plena, para una vida saludable, para una vida en calma, en tranquilidad. Yo diría que es el 80%. Em, es muy simple, entonces yo creo que lo subestimamos. A veces lastimosamente buscamos algo complejo. Ah, Em, pero para mí, y esa es mi práctica imperdonable, de hecho más que el yoga, amo el arte, pero esa es mi práctica imperdonable todos los días. Para mí es mi anclaje, 100%. De hecho, con la respiración, fue antes la respiración que darme cuenta de mis emociones, fue antes la respiración que empezar como todo este proceso. Fue de esa manera que yo me encaminé a como hacerme consciente paso a paso de las cosas. Además, nos hace ser menos reactivos, es como que, bueno, si puedes tomarte la pausa y respirar, el contexto cambia en 3 segundos, es impresionante. Y te más digo que cuando se nosotros vuelve algo automático. Sí, nosotros andamos todo el tiempo en automático, respiramos en todo, automático. Y todo lo creo hacemos que en nosotros automático, respiramos es... Pues mal. yo vi un videito, ¿no? Y me gustó mucho la información, que nosotros no respiramos aire, respiramos conciencia. Porque cuando uno deja de respirar por un tiempo, lo primero que pierde es La la conciencia. conciencia. Entonces, es muy importante la respiración. ¿Cuáles serían Unos unos tipsitos ahí bien tipsitos ahí para bacanos. respirar? A ver, Ahí respiremos, respiremos. respiremos, vamos a respirar Respiramos, yo tenía una respiración, vamos a respirar. ¿Qué de respiramos una. 5 minuticos o qué? De Hagámosle. una. Tipsitos, no, tips para respirar. Em, lo importante que es una respiración funcional, lo olvidamos. Esto está directamente relacionado con la vida, o sea, esto es una filosofía muy yogi, pero que resuena mucho, por supuesto, conmigo. Y ellos ponen la comparación de, pues han visto cómo respira un perro, por supuesto. El Ajá. perro respira agitado, rápido, Agitado, sí. y su vida es corta. Mm, Asimismo, wow. prolongamos nuestra vida. Ah, bueno, se... Y ya, por eso hay que respirar mucho, mi. Tú te los pescaste. Al contrario, menos, Claro, pero claro. de una manera más funcional. Ok. Entonces, por el contrario, pues menos respiraciones alargarían nuestra vida, por así decirlo. Pero entonces, para eso que necesitamos respiraciones lentas y profundas. Y como lo sabemos, pues a ver, yo aprendí a respirar hace unos años. Generalmente no sabemos respirar. No Sí, es Empieza a como claro, que respirar, nos empieza a enseñen a respirar. no, no, porque es respirar. que eso se hace en Sí, sí, automático. es en Entonces uno automático. es como en automático que Exacto, respira. exacto. Entonces, bueno, tips hay muchos. Es parte de mi labor. Amo la respiración. Podemos, un tip sencillito. Vamos a hacer un ejercicio rapidito de respiración. De una. Respiración funcional. eh, el diafragma es demasiado importante. No lo conocemos generalmente, también desconocemos esa parte, pero con una respiración funcional, el diafragma lo que hace es masajear los órganos internos. Entonces, ahí vamos viendo lo importante que es. Si ponemos la mano derecha en el abdomen y la mano izquierda en el pecho, vamos a hacer. Al principio nos voy a poner en contexto primero y después lo hacemos. Al Dale. principio Ah, vamos a hacer una Perdón, perdón, respiración perdón. completa. No, no, en no. automático, ¿no? En Siguiendo en automático automático. Es ya, que... hágale. Primero podemos hacer una respiración completa que llaman Mm, respiración yogi.
Entonces lo que hacemos es que cuando inhalamos, vamos a sentir cómo se expande el abdomen, las costillas, el pecho y al final, cuando uno siente que no puede respirar más, respiramos un poquito más. Dicen que es como hasta la clavícula, ¿cierto? Entonces ahí, eso es una respiración completa, una inhalación completa y cuando exhalamos, vamos a exhalar de la misma manera, o sea, lenta y profundamente, pero ya en orden descendiente, ¿cierto? Entonces sentimos otra vez que vuelve el pecho, se contrae hasta el abdomen. Cuéntame, Doris, yo tengo Santiago. una pregunta, por ejemplo, aquí que me acabo de dar cuenta. Sí, Entonces, yo respiro mal porque, por ejemplo, cuando yo hago una inhalación profunda, mm, yo es como, pero El el abdomen, abdomen antes es como que no se me infla, es, a ver, como que chupa, eso, chupa, como que chupa chupa. barriga. Entonces, así está mal, la, ¿cierto? pues no está bien. Digamos que Ok, no ok. está bien. Está mal no es, pero tampoco está bien. Tampoco está bien. No, porque la respiración completa o funcional comprende esa área. Pues estamos diciendo, ponte, vamos a hacer algo rapidito, rapidito, rapidito. Nos ponemos no sé si pueden ver, pero pongámonos exacto, ahí donde estamos, como en la última parte, en la las últimas costillas. Ok. Ponemos las Es que yo todo manitos, el tiempo ¿cierto? mantengo inhalado, weón. Manu, yo creo que es un poquito más arriba, como en la parte de las costillas. Siente tus Pero costillas acá. las costillas aquí, 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 aquí. Que se sientan aquí las Sí, costillas. las de Manuel, que se sientan en tus dedos. Ah, sí, Ah, aquí, pero o sea, como por debajo de las costillas. es que lo que pasa es que, ay, Exacto, sí, exacto, exactamente. es que eran las Entonces otras vamos a costillas lo que ya me poner están los tocando. 4 deditos ahí y el gordito hacia atrás. Ah, pero la Listo. idea es que no se pueda tocar los dedos. No, sí está bien, digo yo. No, la Ah, idea sí. sí, ahí estamos bien. Entonces lo que vamos a hacer es inhalar y cuando inhalamos sentimos las dos manos o los dedos deben como expandirse, deben Ok, abrirse. sí, 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 sí. Vamos a hacerlo Se juntos, siente. ¿listo? Vamos a inhalar. Y si estamos en la última, si estamos tocando las últimas costillas, las últimas, sí, las últimas 2 costillas, las manos deben expandirse. Y cuando exhalamos, vuelven a contraerse. ¿Lo Ok, sentimos? sí, sí. Yo sí. Listo. Yo ya ni sé. Ahí, en esa parte, Es que yo soy un poquito. Está un poquito inhalado, mantiene con una inhalación frecuente. Es que mi inhalación es, Ya la tiene ahí es continua. completa, es continua. Bueno, no. sí, dele, dele que Perdón, sí, perdón. dele Ay, que no. sí. Mire que sí se siente como ya No, sí, dice. sí. Claro, no, sí, sí, de hecho yo lo puedo ver, o sea, se expande, exacto. Debajo, ahí en esa parte, en esa área, está nuestro diafragma. Ok. Hay otros ejercicios para aprender a, como a identificarlo, porque pues nuestro abdomen debe expandirse, debemos sentir esa expansión para que nuestra respiración sea completa. Sí o sí, el pecho siempre está de una manera más inconsciente involucrado, pero una inhalación o una respiración completa involucra nuestro diafragma, Ok, nuestro listo. abdomen. Ahí esa duda yo la tenía, porque como yo, bueno, hay veces cuando estoy saliendo y a trotar, tan, tan, pero entonces yo cuando tomaba la inhalación, Chupaba. exacto, yo era como de para arriba, como. Pero entonces aquí lo que hacía el estómago era que en vez de expandir, era como que cogía para arriba, así como. Pero entonces estabas, Contraía. eso, como para que así chin, pero entonces la estaba haciendo mal, ya pille. Ok, tengo que es Sí, como respirar y Como cogerlo. así, como yo. Como, sí. como decimos aquí. Y pues recuerda, Dani, específicamente que todo tiene como su función y su propósito. Cuando estamos haciendo ejercicio y es un ejercicio pues exigente, la respiración va a cambiar, ¿cierto? Si tu Ok, listo. respiración, claro que esto está estudiado en este momento y una respiración funcional no es fácil coordinar tu respiración con el ejercicio que estés haciendo, pero si lo logras, vas a tener un rendimiento
más del doble de rendimiento. O pero sí sea, lo va he a ser un notado, muy la buen verdad. rendimiento. O sea, no lo había hecho, pero lo que he notado es, por ejemplo, yo salía a trotar, tan, tan, tan. Entonces yo ya, en el momento en que quedaba ya, cuando paraba, seguía respirando, pero y me demoraba mucho tiempo como para En volver a recuperar. en recuperar. Entonces lo que empecé a hacer fue, pero no lo sabía cómo es, pero entonces yo ya y la aguantaba como lo más que podía y vi que sí, o sea, Bajaba. bajaba el tiempo de ese cansancio, por decirlo así, de estar así. Entonces sí es muy importante la respiración, la verdad. Claro, es como que te resetea. Exactamente. Eso Ya queda el es, título un reset. para este capítulo, Respira, Yogi. Respira yogi, el oso yogi. Respira. Ay, me El encanta. oso yogi, ¿qué fue el oso yogi? Aprobado. Ah. Pero Sí, sí, entonces, sí, ¿cuál sí. es el oso yogi? Yo. Ah, no, yo creo que Manu. Manu, Manu, ay, Manu, Manu. Manu, el chiquitico. Ay, Ah, bueno, me gusta, me gusta. Bueno, entonces vamos con esa. Esa es completa. ujú. Y vamos a hacer, ¿qué? Digamos 1 o 2 minuticos y hacemos 2 minuticos de respiramos lenta y profundamente. Vamos a tratar de que sea por lo menos como 3 tiempos. O sea, contamos 3 mientras inhalamos. Vamos a ver si podemos. Cuentan 3 cada uno. Digamos 1, 2, 3 en inhalación y retenemos ahí 3 segunditos. Y exhalamos tratando de doblar esos 3 segundos. O sea, vamos como por 5 o 6. Lo que puedan, lo que le quede fácil, pero ese es el ejercicio. ¿Ese está claro? Sí, Sí. o sea, entonces inhalo en 3, sostengo Sostengo en en 3 3 y saco y en 6. exhalo en 6. Súper, Ahí Ok, está. excelente. Y terminamos con otro minutico, 2, 3 respiraciones, que me encanta. Inhalamos lenta y profundamente y exhalamos en pulsos. Vamos a ver si con este micrófono me da para... Sería como... ¿Se escucha? sí, sí, sí. Así se Exhala. exhala. Se exhalan pulsos, pero siempre con la nariz. Yo estoy Ah, exhalando con mi ok, nariz. Ah, con la Puse nariz. el ok. micrófono cerquita para que pudieran escuchar, pero esta respiración siempre es nasal. Ok. Todas. Todas son nasales. Inhalación y exhalación siempre nasal. Siempre. Una respiración funcional siempre es por la nariz. Entonces, inhalamos. Exacto, y vamos a exhalar en pulsos y cuando exhalemos esta vez por completo, eso quiere decir hasta que ya Ya no hay más. sentimos que ya no damos más, vamos a retener 2, 3 segunditos, lo que sea cómodo para uno, para cada uno. Lo hacemos por unas 2, 3 vecesitas y volvemos a conectarnos con nuestra respiración. ¿Nos acordamos de eso? Igual yo Sí, voy a ir, yo los voy a acompañar. dale, dale. Entonces, ¿Listos? Entonces, así como perfecto. están, súper bien. La espalda debe estar recta. Podemos ayudarnos con los hombros arriba, atrás, abajo para relajarlos. Y que nuestra columna y nuestro cuello, la cabeza están en una sola línea. ¿Listo? Ok. Cerramos los ojitos y nos conectamos con una respiración natural, lenta, profunda. Vamos a prestar atención en estos minuticos solamente a la respiración. Vamos a hacernos conscientes de esa respiración, teniendo presente que en este momento es eso que nos va a traer al momento presente, que nos va a conectar con el aquí y el ahora. Respiramos y desde esta conciencia vamos a iniciar con la respiración completa. Entonces nos recuerdo, vamos a inhalar, expandiendo, sintiendo cómo se expande. Podemos poner una mano en el abdomen y otra en el pecho para así sentir cómo se expande el abdomen primero, el área de las costillas, el pecho. Y cuando sentimos que ya inhalamos,
por completo, vamos a inhalar un poquito más. La exhalación es igual, pero en orden descendiente. Entonces vamos a hacerlo juntos. ¿Listo? Exhalamos y empezamos con la primera inhalación. Se expande el abdomen, las costillas, el pecho. Inhalamos un poquito más y exhalamos. Vamos a hacer 2 o 3 más cada uno a su ritmo. La exhalación es lenta y profunda. Exhalamos lentamente. Vamos con una última ronda. Inhalamos. Recordamos inhalar un poquito más y exhalamos. Y vamos a conectarnos ahora con esa técnica de respiración en 3 segundos inhalación, en 3 tiempos. Retenemos 3 tiempos y vamos a doblar en la exhalación 6 tiempos. Vamos juntos. Inhalamos. Retenemos. Exhalamos. Inhalamos. Retenemos. Y exhalamos. Vamos a hacer 2 o 3 ronditas cada uno. Y ahora por último nos vamos a conectar con esa respiración en pulso. Entonces vamos a inhalar lenta y profundamente y exhalamos en pulsos. Recordamos que exhalamos hasta todo lo que podemos, hasta que no sentimos más aire en los pulmones. Y después de eso vamos a hacer una pequeña retención. Entonces respiramos y vamos juntos, exhalamos. Inhalación lenta y profunda. Exhalamos en pulso. Retenemos. Inhalamos. Exhalamos en pulso.
retenemos y vamos con unas cuantas ronditas cada uno a su ritmo. Vamos a conectarnos ahora con el ritmo natural de nuestra respiración. Una inhalación, una exhalación, pero tenemos nuestro foco ahí. Vamos simplemente a observar. Y podemos notar cómo, aún siendo conscientes de ellas, solo unos minutos cambia completamente. Ahora es lenta, es más profunda, brindándonos mucha más armonía. Podemos manifestar una leve sonrisa que le indica a nuestra mente que todo está bien, que estamos conectados con este momento presente. Acá donde no hay nada por solucionar, donde todo está perfectamente bien y completo. Yo los invito a que pongan las manitos, las palmas al frente de la carita y las vamos a frotar hasta que las ¿En sientan las palmas o la cara? calientitas, Las palmas. las palmas. Frotamos las palmas de las manos hasta que las sentemos calientitas y cuando están calientitas vamos a ponerlas en la carita como tapando los ojos. Respiramos con los ojitos cerrados. Dejamos las palmas unos segunditos ahí. Abrimos los ojos detrás de las palmas y vamos a darnos una leve caricia a través de la carita con las palmas y volvemos a conectarnos. Acá. Ah, ay, perdón, se me fue por la boca. Todo mal. El chico está mal. Seguimos. Oh, se ve rico. Sí, se sintió rico. Uf, ¿Cómo nos sentimos? Rico, uf. como más liviano, diría yo. Excelente. Maravilloso, Wow. maravilloso. Y eso Sí, que, bueno, la verdad es que ni siquiera vi el tiempo, fueron unos minutitos, pero estuvo bien rico. Súper, pero súper. cuando lo Es hacer uno practicamos, consciente de la respiración, la verdad. sí, sí. Entonces eso es lo lindo, que para mí es como la herramienta más efectiva de conectarnos
con ese momento. Es como que siempre estamos en el automático, como decimos, en ese piloto automático y respondiendo ya de manera, sí, muy automática, valga la redundancia, a todo. Y cuando paramos un momentico y respiramos, es como, nos damos cuenta de, estoy acá, ¿qué estoy haciendo? Sí, Entonces es es ese momento donde realmente tomamos conciencia, somos conscientes. Muchas veces esperamos simplemente que ese momento sea como algo ya muy extremo, o sea, ya sea porque nos haya pasado no sé, que estemos en una situación muy difícil o estemos muy contentos y es que creo que ni siquiera en esos momentos llegamos a ser conscientes de la respiración. Creo que en los momentos donde más conscientes somos de la respiración es cuando estamos atacados llorando, que ahí de una u otra manera podemos ser conscientes cuando estamos en ese que nos toca empezar a calmarnos, que nos ayuda. Exactamente. Pero sí, 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 totalmente. es muy importante. Y bueno, Sarita, muchas gracias de verdad por ese ejercicio tan Estuvo muy lindo. bueno, sí. Eh, Otra Con todo preguntita el para amor. ti. Cuéntame, Numa, ¿verdad? Este proyecto tan lindo que tú tienes, eh, ¿cómo lo conectas con esa parte física? O sea, ¿cómo conectas la parte física, la parte, digamos, espiritual y la parte de conciencia en Numa? ¿Cómo tú la conectas, esas tres? Está conectado inevitablemente, todo está conectado inevitablemente. Eso sí es algo que, no sé, he llegado a esa conclusión, pero en Numa lo conectamos con hacernos conscientes a través de herramientas que son muy cotidianas, que son muy del cuerpo, que son muy de arte. Bueno, el arte siempre digo que está en todo, pero entonces conectar la mente o conectar la conciencia, digamos, em, a través del cuerpo, siento que es el camino de Numa para vivir una experiencia, una espiritualidad como vivencial, como la llamo, que es esa espiritualidad en lo cotidiano, como por ejemplo es la respiración. Cuando respiramos y lo tomamos lo adoptamos como un hábito, lo que va a pasar inevitablemente, lo digo por experiencia, y esto pues digamos que hace parte también em, de son herramientas que han utilizado en este momento para muchas cosas, pero cuando tomamos este tipo de hábitos, lo que pasa es que vamos a conectar inevitablemente muchas cosas. Entonces ya vas a decir, wow, me estoy sintiendo de esta manera, ¿cierto? Que no prestamos atención a eso. Reacciono de esta manera, estoy reaccionando de esta manera, estoy siendo reactivo, estoy sintiéndome, no sé, estoy enojado, estoy triste. Generalmente no somos conscientes de eso cuando está pasando. Em, Numa es respiración, Numa es arte. Lo lindo del arte es que también cuando estamos en movimiento, cuando nos conectamos con cualquier creación artística, también ocurre ese momento de conciencia y es que conectamos muchas cosas que tenemos en el subconsciente, como que las podemos ver, las podemos notar. Esas cosas que difícilmente podemos verbalizar, que podemos manifestar de manera verbal, pues las vamos a notar. Em, Así se conecta y bueno, la mente está 100% involucrada ahí cuando con estas herramientas que nos trae Numa, como el arte, la respiración, el movimiento, yoga, todas estas cosas, pues vamos a ver definitivamente que nuestra mente está con mucha mayor, o sea, tiene mucha más claridad, tiene mucha más calma, más tranquilidad. Es algo que también si lo adoptamos como ciertos hábitos, vamos a ir notando día a día. Entonces, está 100% conectado siempre, aun cuando estamos en piloto automático. La diferencia es que estas herramientas, que las adopta Numa y que son parte de este proyecto, nos van a hacer conscientes de eso y por ende vamos a ser conscientes de la conexión que hay entre el cuerpo, la mente, la conciencia. La Trinidad, que llaman.
La Trinidad, sí, mente, Mente, cuerpo. cuerpo, espíritu, la Trinidad, Está en todo, ¿cierto? Eso es, todo, está en todo, la Trinidad está en todo, es la verdad. absolutamente. Manu, no sé, ¿qué más preguntarle? Es que la conocemos que yo. Pues, hombre, ¿qué más? A ver, cuéntanos un poquito entonces ese antes y ese después para ti de empezar con todo este proceso, de este despertar, de, de, de todos esos procesos que sigues viviendo y que ahora quieres compartirlos con las demás personas, que de eso se trata este espacio, ¿verdad? Eh, Creo que puedo hablar por los dos, pues por Dani y por mí, que esa es la idea de ese espacio, poder tener personas, por ejemplo, en este caso como tú, que has tenido un proceso tan lindo y tan interesante que te lleva a crear este proyecto en el que también le enseñas a las personas lo que estás diciendo, a conectar, a entender, a pasar de ese automático ahora sí a ser más conscientes. Entonces, cuéntanos como un poco sobre ese proceso, o sea, sobre ese antes que puedes ver. Si tú, mejor dicho, si tuvieras a tu yo del pasado, ¿qué le dirías? Que lo hemos hecho muy bien, que lo hemos hecho muy bien. Wow, eso es también muy interesante. Em, Muy chévere compartirlo con ambos, pero con Manu, porque Manu conoció a Sara antes de, y, y yo siento que Sara antes de, que hace parte de mi proceso y honro todo eso, era una persona muy en piloto automático, demasiado. Absolutamente. Entonces era una persona reactiva, no pensaba mucho. Además, nuestros horarios de trabajo eran algo inhumano, No, era, algo que en este momento entiendo que no hace parte de nuestra naturaleza la humana. verdad. Entonces hay un punto en esa exigencia donde estamos siendo un poco más inconscientes, donde estamos reaccionando, donde no nos damos cuenta de que no está hablando como este personaje, sino que ya entró en juego otro personaje que es el que está agotado, muy extremadamente agotado, que está en un nivel de estrés altísimo, que no está pensando antes de hablar, antes de actuar, todas esas cosas. Y bueno, Sara hacía parte de eso. Entonces, digamos que antes estaba en ese ritmo y pensaba y lo veía todo como muy normal, de estar en horarios extremos de trabajo. Además estudiaba, lo hacía todo al mismo tiempo, em, sintiéndome parte de, Dios mío, o sea, mis metas y mis objetivos eran absolutamente diferentes, eran pues muy de ese concepto social de que definitivamente tenemos que hacer, tenemos que ser productivos, tenemos que tener una casa, tenemos que ir a conocer el mundo, tenemos que tener una pareja, es que la sociedad nos exige demasiado. Y yo pues claro, era, fue eso todo lo que recibí, y más cuando, pues, lastimosamente llegamos acá y acá lo sentimos más, y Ajá. la vida es tan acelerada. Em, entonces, eso era antes, definitivamente no estaba preocupada. Sí sentía que tenía unos momentos de verdad en los que em, mi energía era nula, de verdad que momentos en los que no quería, como decimos, pararme de la cama, en los que no sentía motivación para nada, momentos de confusión. Em, y como decimos, cuando digamos, ese éxtasis o ese placer momentáneo de cualquier pequeño logro se alcanza a los días, el Ah, bajón de eso, o sea, bajar de ahí es una caída tremenda. es pura dopamina En, barata, le dicen. claro, cien por Sí, ciento Mm. 100%, porque la caída de ahí es una cosa uf, impresionante. Y en ese orden de ideas, Sara buscaba
estímulos externos todo el tiempo, más que todo en eso, en el viaje, pues me encanta viajar, todavía me gusta, pero en este momento sé que estoy bien con lo que, Con o sin, o sea, Exacto, sí, que con el ya no fluir. es, sí, ya no es la única forma es- de sentir esa plenitud. no es que, o Claro, ¿no? sea, Y no es. no es que de pronto, pues, para los que nos están viendo, no es que no queramos una casa bien chévere, no es que no Todos. queramos Exacto. viajar, no significa, sino que es quitar eso como nuestra meta, porque cuando vamos en este mundo, en este 3D, en este materialismo, pues porque todos somos aquí, estamos acá, nuestro enfoque, nuestra meta, lo que nos han vendido el sistema, lo que nos venden las redes, nuestros propios padres, ¿por qué? Porque pues el sistema es así, está hecho para eso, es que no nos podemos sentir completos ni felices con nosotros mismos si no alcanzamos ciertas cosas, si no alcanzamos cierto nivel académico, si no alcanzamos cierto nivel económico, si no alcanzamos cierto nivel sentimental con otras Social, personas. sí. Entonces, nos venden todo eso y entonces a nosotros no es que bueno, sí se nos olvida, porque pues nosotros sabemos por dentro, pero estamos totalmente, como decimos, con ese ruido, con esa bulla de que hay que estar, hay que ser productores, producir, el que no produce no sirve. Entonces, no se trata de eso, se trata de, primero, lo importante, que sería pues el conocimiento de uno mismo, y obvio, o sea, de estar bien con uno mismo. ¿Para qué? Para que tú puedas estar bien aquí, si estamos aquí hablando muy chévere, si nos vamos a viajar a otro lado, podamos estar bien, donde podamos estar, estemos bien, porque de eso se trata la vida no se trata de estar bien porque tengo esto, estar bien porque tengo aquello, o cuando lo O cuando tenga, o lo cuando no, consiga. se trata de Exactamente. disfrutarse Mm. este proceso que se llama vida, pero por el amor de Dios, o sea, hacer bien el proceso. Bueno, igual todos los procesos son perfectos, la verdad, Sí, todos los procesos son pero sí perfectos. la Absolutamente. importancia del conocimiento interno de uno mismo para poder disfrutar ahí sí de verdad de ya todos esos logros que uno consigue. Cuando uno empieza a estar bien con uno mismo, yo estoy completamente seguro que todo lo otro, lo que uno creía que era necesario para uno, eso ahí mismo le llega a uno, por X o por Exacto. Y, como sea. Porque lo importante en este mundo, y aquí vinimos, fue a saber qué es lo que somos. Y muy rico este proyecto que tiene Sarita, porque gracias a ese proyecto ella nos puede presentar esas herramientas, que son unas herramientas para nosotros poder llegar a entendernos más, a saber cada vez más con la respiración consciente, con tu yoga, con tu meditación, con todo eso. Sarita, bueno, y entonces te sirvió mucho, por ejemplo, ya cuando entraste en que ya no querías ni levantarte de la cama, porque ya no te daba, porque sí, es que se siente, uff, eso es muy, muy feo. Impresionante. Eh, te sirvió mucho el yoga te ha servido bastante. Me sirvió antes la respiración. La respiración fue como la más importante para ti. Bueno, si Fue es que estoy seguro. primero. Ok, Sí, fue primero. No, no sé si decir más importante, aunque personalmente considero que es muy importante, pero todo funciona muy bien y recordemos pues que son como muchas herramientas y para todos funcionan diferente, ajá, pero fue primero, llegué primero a la respiración. em, Después llegué al yoga. Súper lindo lo que estás diciendo, Dani, porque exactamente se trata de eso y creo que ese fue mi después. Respondiendo la pregunta de Manu, creo que ese fue mi después. Lo que pasa es que al principio se convierte en esas cosas y esa exigencia externa tanto en nuestro objetivo que trabajamos por eso y nos olvidamos del resto. Nos olvidamos de trabajar en lo más importante. Y Pero cuando uno cambia el sin foco, importar, así exacto, tengamos que meterlo las horas que y sean, nos estemos sintiendo y como nos nos, como, estemos o sea, que sintiendo. tengo un dolor en la pierna, no, no exacto. importa, voy cojeando, que tengo un dolor en no sé qué, no, no importa, que me Hágale, duele, que papá. tengo dolor de cabeza, que el cuerpo nos muestra y nos da alarmas y nos dice, no, hay algo, y no, me tomo una pastilla, ni siquiera para Sí, aliviarme, sino para Callar desconectar, ese para síntoma, desconectar ese dolor o esa alarma que nuestro esa propio cuerpo notificación, nos está dando. Y porque aún así 100%. seguimos y seguimos y yo Exacto. también. el cuerpo Pero nos notifica. sí, pero cuando salimos de ahí, lo que dice Dani.
lo que buscábamos llega. Y no es que no lo estemos buscando, es muy chistoso porque cuando empezamos como a explorar este tipo de cosas, a mí me pasó algo que creo que es un buen momento para mencionarlo, y es que yo no me sentía muy en contexto con mi entorno. La verdad, empecé, esa fue otra señal, pero clarísima, y fue que me sentía súper desconectada de mi entorno. Entonces, era para mí como ya incómodo la salida del fin de semana de cada 8 días, la misma conversación, el mismo entorno, todo eso se empezó a sentir bastante incómodo para mí. Y bueno, cuando decimos esto, como vení, pero es que hay algo acá extraño, lo primero que yo escuché, y que de hecho todavía lo escucho, lo que pasa es que ya no, ya uno lo mira de otra manera, Ya está es aburrida, como, ya se volvió vení, pero es viejita. que la casa, ¿cómo así? Igual necesitas una casa, lo que dice Dani, no, es que como así, igual necesitamos una pareja, no, Ah, como así, eso es es lo que igual primero necesitas que un dicen. trabajo. Ven, pero claro, yo no estoy hablando de que ve a vivir a la calle, no tengas aspiraciones, no No, no, tengas no, es que proyectos, tampoco es un no. extremo, es que esa es la Exacto, sino que es cuestión, es que un Exacto, extremo. lo llevan como a un extremo. Y, Para exacto, poderlo explicar, lo tienen que llevar al exacto. extremo. Y no, y lo que yo digo es que como de pronto no, todos los procesos tienen su tiempo y todos los procesos son perfectos, eso sí es verdad, sino que cuando de pronto a uno le empieza a ocurrir eso, que uno se siente mal, que uno ya no se ve como, porque como lo decías, en el trabajo, porque también pues nosotros trabajamos y eso, en los También nos conocemos restaurantes, en pues, en noches. los restaurantes, Y nosotros nos- también ah, nos conocimos en ya, noches. todos los de sí, noches vengan para acá. No, Entonces ¿cierto? sí, entonces esa vida que claro, uno ahí se hace su dinero y todo, pero entonces estamos, lo que tú decías, en ese entorno que es un entorno, no digo que es bueno, que es malo, sino que es un entorno de pronto que ya para una, o para nosotros, o para la experiencia que nos tocó, ya no nos, uno no se sentía conectado, como que no era ahí. exacto. Ahí ya uno se siente como que yo qué estoy haciendo, si yo trabajo, si yo hago y todo, pero me siento infeliz, no soy capaz con mi vida, no me dan ganas de pararme, en cualquier momento unas ganas de llorar que uno no sabe de dónde. Y entonces uno, para poder salir de ahí, o de ese estado, uno tiene que empezar a hacer un montón de cambios, por lo menos a mí me pasó así, empecé a hacer un montón de cambios y yo tuve que dejar, hombre, salirme Círculo. de ese círculo, de ese trabajo, como de eso, porque como me enseñaron siempre que era el que más trabaja, el que más se mate, entre usted más cansado esté es porque más ha hecho, por decirlo así. Entonces yo empecé Más a produce. salirme, y claro, y llegan, pero entonces usted, ¿cómo así? Entonces usted tiene que evitar, es que el dinero, el dinero, el dinero, el dinero, el dinero. Entonces, ¿cómo así? Entonces usted vive sin dinero, entonces usted va a comer sin dinero. Entonces, yo decía, no es que no es eso, lo que yo les decía, no es eso, es simplemente que necesito cambiar mi visión con el dinero, porque tengo el dinero aquí presente y lo he tenido todo este tiempo que he vivido y en este momento me doy cuenta que no me ha servido esa tener ese pensamiento. No me ha servido porque aquí donde estoy, en ese momento estoy deshecho. No, no me hallo yo mismo conmigo mismo. Pero Ujú. entonces me tocó hacer un montón de cambios, claro, y empezar a dejar de hacer un montón de cosas y no es fácil, pues porque claro, el proceso no es fácil, pero es perfecto y es muy lindo. Pero entonces hay que, o sea, a mí me tocó para yo poder sacarme, para poder desaprender lo aprendido, tenía que hacer cosas, o sea, tenía que hacer todo lo contrario, no todo lo contrario, sino las cosas diferentes, diferentes, diferentes. Entonces, de pronto yo necesitaba más tiempo conmigo mismo, yo ya me sentía muy atacado, me sentía como muy encadenado a esos horarios, a ese cumpla. Y bueno, mucha gente de pronto no lo verá así, lo dirán, este perezoso ya no quiere trabajar ni nada, sino que antes ahí es donde estaba haciendo, no lo quiero llamar trabajo, pero ahí es donde estaba haciendo mi mejor trabajo conmigo mismo. Y me pareció muy, muy bonita cuando me dijiste lo de la primera desintoxicación que hiciste, pero bueno, si usted ya se fue muy lejos, 20 días, bueno, más chica. Yo, yo una vez lo hice, pero igual que, así, igualito como tú, fue inconscientemente, fue simplemente inconscientemente, porque yo tuve una etapa en mi vida que yo no sé, Manu estaba, pues Manu, gracias a Dios, ya estaba conmigo, y, y mi esposa y mi hijo se fueron de viaje, ellas de Costa Rica, se fueron para Costa Rica,
estaba, bueno, se fueron, yo me quedé acá. Ellos estuvieron, bueno, varios tiempos y yo estuve una semana sin comer, la verdad. Claro, pues yo, eso sí, por eso lo digo inconsciente, porque yo me fumando cigarrillo, y pero esa semana sin comer, tomando agüita, y algo, o sea, yo siento que algo, o sea, eso me sirvió mucho, porque es como que parásitos, nosotros tenemos muchos parásitos, estamos realmente parasitados, y lo que nosotros creemos es que los parásitos solamente están acá, en nuestro estómago, y los parásitos están en todo el cuerpo. Y yo sentí que en ese tiempo que yo no, pues ahora lo entiendo, en ese momento no sabía que era lo del ayuno y todo eso, yo no lo sabía, simplemente lo hice porque estaba como en un estado de, uy, una cosa, bueno, que eso ya después lo podemos hablar, pero sí me sirvió mucho ese ayuno de esa semana. Pero igual como tú lo dices, inconscientemente lo hice y pues para que vea que yo no sé, como que el proceso, como que la vida uno mismo lo va llevando a un montón de cosas, Qué bendición. pero cierto que sí. Y entonces el mejor trabajo que uno puede hacer, yo sé que hay veces se ve difícil, porque o sea, salirse de que usted tiene que estar trabajando, que usted tiene que producir, de que usted tiene que hacer esto, porque si no usted no vale, porque entonces usted no es esto, que usted no está rindiendo con su familia, mal esposo, mal hijo, mal padre, mal de todo. Y en realidad uno necesita, o yo necesitaba ese tiempo para poder entenderme qué era lo que ocurría conmigo, realmente, porque yo no podía, con mi esposa, con mi hijo, o sea, yo tengo una familia muy hermosa y yo sé verlos y no sentirme feliz me hacía más infeliz aún. Eso era una cosa muy pelle, pero gracias a Dios me puso a amigos como Manuel, que podía hablar, que de pronto me entendían de otra manera y me decían, papi, pues hágale, 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 que algo hacemos, trabajamos por acá, por un ladito, porque igual pues sí, es la verdad, el dinero se requiere, pues aquí estamos. Y como tú le dices, no es que uno se va a ir a vivir debajo de un puente, pues, y a chupar dedo y a tomar agua, pero ese cambio, uf, eso es un cambio duro, pero yo sé que funciona, porque cuando uno ya empieza a mirarse conscientemente, a darse cuenta que no es un pensamiento, que no es un cuerpo, que no es esto que uno cree que es, sino que uno es como ese observador. Entonces, a empezar a trabajar en eso, a darse cuenta que usted puede entrenar su mente cada que le vengan esos pensamientos, a controlar su cuerpo cada que le vengan esos sentimientos. Entonces es muy lindo porque ese trabajo, ahora sí yo estoy, o sea, la mejor inversión, lo mejor que uno puede hacer en la vida, lo mejor, es lo que usted se haga para usted mismo, en todas sus, bueno, espiritual, Tus mental y fases. física, en todas sus Ujú. fases, exacto. Y si uno le da, si no se deja vencer, porque el proceso yo sé que es duro, porque sube, porque baja, porque te sube y te baja, te sube y te baja, te sube y te baja, pero si estás ahí y además tienes buenos amigos que no te dejan caer, que te sostienen y que te empujan, claro que sí, se sale uno de ahí, se sale, no digo que se sale del sistema, porque pues, salirse del sistema, porque hay muchos sistemas, o sea, nos podemos salir de un sistema y estamos en otro sistema, pero entonces hacer un sistema para nosotros mismos que de pronto sea mejor para nuestro propósito de vida. Hay sistemas de sistemas, es lo que sucede. Es simplemente es eso. Y muy bacano porque así como tú estás haciendo ese proyecto, Así nació y este. así nació este Este, también. este Así Me nació fue, y fue así. por encanta. eso, Fue porque yo exactamente lo dije, mismo. hermano, mira esto y esto, y empezamos, y a mí también me Esa fue llegó la un libro, razón me llegó un libro del muy nacer de ese bacano, proyecto. el libro se llama Conversaciones con Dios, y bueno, y con eso fue que me fui yendo, y vea, y me trajo a Manuel, que Esa es también mi es, Biblia. uf, o sea, es el mejor libro, parce, ese libro yo lo amo, es una chimba de libro. Definitivamente no hay Sí, discusión sí, en que hay eso. Es mi recomendado. Creo que favorito, lo mi hemos recomendado muchas Biblia. veces. Sí, Conversaciones con Dios es una Si cosa no lo han loca. leído, péguense la De verdad escapadita. que 100%. O sea, eso es un libro que no hay que leer, sino que hay que leer, releer, releer. Pero un Yo no montón sé de, cuántas veces me Y lo no he hay leído disculpa. y Que es que no me gusta leer, no tengo tiempo. Se escuche, baja el ahí está en audiolibro y Spotify. Yo la verdad, hay como, bueno, la verdad yo lo escucho mucho, lo escucho, o sea, no soy tanto de leer, aunque yo sé que tengo que practicar y tengo que adueñarme de ese hábito porque leer es muy bueno, pero siempre ese libro, yo no sé cuántas veces me lo he escuchado, yo me lo he escuchado muchas veces, pero yo me lo escucho siempre y siempre que me lo escucho, siempre como que se comprende, se entiende algo diferente o cuando me siento 100%. decaído un poquito de energía, lo escucho y como que vuelve y uno sube. Es muy bacano ese libro.
Uf, es el mejor, definitivamente el más recomendado, mi favorito. Para mí es una Biblia, eso digo yo. Es una Biblia Sí, 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 porque lo que total. dice Dani, siempre que nos sentimos un poquito desconectados, sobre todo ese como sentirse con ese poder o ese, cierto, esa creación, esa responsabilidad de que estamos creando esta realidad, a veces se Se me nos dan escapa un escalofríos. poquito. Y ya lo estamos haciendo, Sarita, Entonces, ya, mira lo que estamos Y haciendo, mira o dónde sea, vamos. mira dónde vamos. Y es sí, Con que una sola persona le cambiemos ese pensar, o ni siquiera le cambiamos el pensar, le demos la intriga, como, "Ay, estos locos de como qué la es lo que están piquita. Es. hablando". Sí, porque tú sabes que ahorita está como muy de moda, Ah, sí. digámoslo así, esto de, ay, entonces no, seamos conscientes, creemos conciencia, cambiemos hábitos, respiremos, hagamos yoga, hagamos ejercicio, me tengo que levantar a las 5 de la mañana, me tengo que eso, me tengo... Y es más que eso, yo digo que es más, es ese entendernos y ver la diferencia, porque ni siquiera es, ay, no, sí, es que lo va a cambiar, no, es hágalo y si le gusta, continúe. Y si lo que tenía antes era mejor, pues continúe también, porque claro. pues para todos, ¿no? O sea, no todos para todos. Yo considero que esto sí es para todos, pero aún así, si a alguien no le gusta, pues hombre, continúe su camino. Creo que muy pocas personas van a decir que no, llegando a este punto. Sí, porque es eso, Yo es diría que lo entender. espiritual es para todos, sí, perdona ahí, Sí, porque todos somos espirituales. Desde que nacemos tenemos espíritu. Entonces, sí, yo diría que sí, realmente es para Necesariamente. todos, porque esa energía habla con todos. Ya está en cada quien si quiere escuchar o no quiere escuchar. tienes en cuenta Pero, suya. la energía, la energía. No, es que es Pero sí, nuestra sí. esencia, no hay más, es nuestra esencia. Lo que pasa es que, pues sí, está un poco silenciada, pero es nuestra esencia, inevitablemente. Ahí Y yo está, siento y que ahí está, ahí va a estar. cuando encontramos ese propósito o cuando estamos un poquito mejores, sentimos, veo que ánimo de... sen- Ay, Yo, no, bien zancudo. Uy, bien Sentimos, zancudo. qué bote. agresividad. Sentimos que, no sé si a ti te pasa, pero yo veo que sí, claro que te pasa, porque para eso creaste en Numa. Ujú. Numa, que cuando nosotros, ese conocimiento nos ayuda con Qué tenso. nuestro proceso o con nuestra experiencia o con nuestro proyecto de vida, sentimos que tenemos, que es como una obligación, que es como una responsabilidad, no Una quedarnos con eso, responsabilidad, sí. no quedarnos con este conocimiento, sea mucho, sea poquito, sea lo que sea, fue lo que te sirvió a ti, fue lo que nos ha servido a nosotros. Entonces es como una responsabilidad, hombre, ¿cómo no podemos? Hay mucha gente que le puede servir esto y ojalá, o sea, para que simplemente que se sientan así como tan tranquilos, como... Entonces ese sería como el propósito. Cuando uno encuentra o cuando uno experimenta eso con uno mismo y uno ve que uno dice, uff, esto sí funciona, marica, la verdad es que sí, o sea, sí es por acá. Y uno siente como esa necesidad de decirle a todo el mundo. Aunque claro, uno no vino aquí a despertar a nadie, pero sí a, hombre, a dar la información y al que le sirva, que la coja y el que no, pues, que no. Pero sí es como esa necesidad, ¿cierto? 100%. Hay varias cosas ahí bastante interesantes que me gustaría mencionar, Dani, eh, muy relacionado a lo que estás diciendo, y es, bueno, dos frasecitas. Hay una persona muy linda que conocí acá, con la que comparto. Ella me dice que el significado de la vida es encontrar tu propósito y el propósito es compartirlo. Entonces, claro, si encuentras algo, vas a querer definitivamente compartirlo. Es como natural querer compartirlo porque es algo que te está haciendo bien. Y lo segundo, es que lo que estoy haciendo para ti, lo estoy haciendo para mí directamente, ¿cierto? Ya tenemos ahí como ese concepto de que la separación No existe. hace parte de la ilusión y de esta Ujú, ilusión. Entonces, lo que yo hago por ti, lo estoy haciendo para mí. Lo que estoy dejando de hacer por ti, lo dejo de hacer para mí también. ujú. Ujú. Entonces,
Esas son dos cosas muy interesantes y lo otro es que no es fácil, definitivamente este no es el camino más fácil, así lo concluyo yo. Este no es el camino más fácil y lo digo por mi experiencia y mi experiencia con Numa. eh, Me tomó mucho tiempo salir de ahí, de ese círculo. Nada malo con la sociedad. Hacemos parte de la sociedad y la aceptación y la entrega y ese adaptarnos a eso, pues nos va a evitar mucho sufrimiento definitivamente, pero es cómo lo vivimos y cómo lo percibimos, porque es interpretación. Exacto. Entonces, yo lo que veo y lo que quiero decir que siento que tiene relación es que sé que no es fácil, pero he visto que son muchas las personas que se cuestionan o nos cuestionamos, porque allí empezó mi camino. Es como, esto no es todo, ¿y por qué me estoy sintiendo de esta manera? ¿Y qué hay más allá? ¿O por qué no me satisface eso que me están diciendo que me va a dar satisfacción? Como es, Exacto. como esos objetivos, como Mm, es esa carrera. Ya aclaramos, no hay nada malo en eso, solamente no te va a dar la satisfacción que estás buscando. Digamos que nos enseñaron al contrario, ¿cierto? Nos enseñaron a mirar afuera. Entonces, somos muchos los que nos estamos cuestionando, pero no es fácil realmente encontrar esa lucecita. Y ahí es donde es muy importante compartir lo que funciona, porque cualquier persona que nos esté escuchando y que siente o que se cuestiona o que está en esa confusión, va a decir, ah, bueno, pero vení, si hay algo que funciona para ti, pues puede que funcione para mí también, vamos a intentar. Ahí se vuelve algo como un acto de responsabilidad y de expansión, compartir lo que funciona para nosotros. Ese definitivamente me encanta este espacio porque siento que es el propósito de este espacio y es el propósito de Numa. Siento que de todas las personas que en este momento están como en ese, bueno, claro, esto es de esta manera, compartámoslo, porque más que moda, yo diría que nacimos y estamos en este momento por alguna razón. Nuestros padres, nuestros abuelos, ellos no estaban preocupados por este tipo de cosas. Y en sí, este es momento verdad. hay algo más allá y hay algo más profundo, y es que muchas personas de verdad están como interesadas en esto, están cuestionándose un montón de cosas. Entonces, claro, pues compartámoslo porque, mm, pucha, esto lo estamos haciendo desde el amor Desde el y amor, esto es totalmente. esta es una clara expresión de amor. Entonces no puede haber nada malo con eso. Eso es lo que esa es como mi conclusión. Sí, porque es la Antes verdad. O muy sea, positivo. lo que, lo que yo digo es, si algo yo hice y me sirvió a mí, te lo puedo expresar con 100% de seguridad, pues, de que es algo desde un amor tan grande que es el amor a mí mismo y que quiero expandirlo o quiero, eh, sí, quiero expandirlo porque yo sé que a todo el mundo, y no es, o sea, no es mi responsabilidad, como le dije ahorita, ir a despertar a todo el mundo, venga, pero usted no tiene que hacer eso así, venga, hágalo así como yo le estoy diciendo, no, porque acá se trata es de, hombre, de dar a conocer este montón de herramientas que tenemos para podernos conocer a nosotros más conscientemente, pero sin entrar pues a, o sea, aquí se habla es que tú tienes que hablar es contigo mismo, para de contar. Ya, aquí no es que venga y sígame aquí, no, es cómo te sientes, cómo estás pensando, cómo estás, pero contigo mismo, contigo. Aquí no es para que vengas, que aquí estamos montando que una religión o unas cosas, no, aquí se habla es de cómo te sientes y te dan una, y te podemos dar, o hay muchos proyectos que te dan unas herramientas, así como esas tan lindas de la respiración, existe también el yoga, o sea, hay muchas, Total. y que yo sé que, por ejemplo, a mí me pasaba al principio, antes de que me pasara todo eso, yo,
hacer yoga, qué hombre, por Dios, eso para qué sirve que Ay, uno parase sí, a hacer así, que eso qué huevo, nada, hombre, por Dios sí, bendito. sí, El yoga, yo sí. gasto, yo. Yo gasto, yo gasto. Y bueno, y eso de todo eso, porque sí, la verdad yo era una de las personas muy, muy, muy escépticas con todo Escéptica. eso, con todo eso, con todo esto de las energías, con todo, no, yo no creía nada, nada de eso, pero para que vea que el proceso es así, que somos tan espirituales, que a todos nos tiene que llegar, bueno, espero, que a todos nos tenga que llegar ese clic, De esa, una u otra de manera. una otra manera que uno empiece a darse cuenta de que nada, nada de lo exterior te va a llenar, nada, por más que lo consigas todo, 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 cuando lo consigas vas a querer otra vez más, y más, y más, y más, y eso te va a llevar a una carrera desenfrenada de locura y De un nunca, de de un un nunca nunca poder estar parar. completo Sí. contigo mismo. Eh, Entonces, Hablando, ahorita que dijiste lo del propósito, me parece muy importante. Yo he escuchado mucho a una persona que siempre decía que cuál es el propósito de vida. Entonces él lo definía que el propósito de vida es tú estar dispuesto a hacer algo sin recibir nada a cambio y aún así hacerlo feliz. uh-huh. Y cuando yo lo escuchaba, yo decía, ay, tan bacano, sí. Y después me sentía, yo después me quedaba pensando, yo como que, ¿pero qué? O sea, porque de una u otra manera yo decía, ay, pues sí, muy chévere, pero lo veía como muy iluso, como algo así muy efímero, Muy digamos, algo así muy, fantasioso. muy fantasioso. Y es lo que estamos haciendo nosotros ahora. Eso Literal, es. es exactamente, o sea, nosotros estamos aquí sentados, igual como tú, estamos invirtiendo nuestro tiempo, que es un recurso que tenemos limitado, El recurso más importante. y aún así estamos felices y damos el 1000% de lo que nosotros tenemos para simplemente ayudar o compartir o que nos escuchen, y si no nos escuchan, pues hombre, Simplemente hacerlos ya, nos llena, simplemente hacer esto. El el hecho hecho de de hacer esto hacerlo, nomás, ya, ya uno siente que se siente completo, se siente tranquilo, se siente feliz, siente como, o sea, como una labor tan bien hecha, es eso. Y eso es muy lindo, eso es muy hermoso poder encontrar eso. Porque lo que tú dices ahorita, o sea, el propósito yo sé que el propósito es compartirla. El propósito de todo el mundo es eso. O sea, cuando tú llegues a ese conocimiento, sí, a ese conocimiento contigo mismo, el propósito va a ser compartir esa información. Ya, como tú la quieras compartir, ya esa es otra cuestión, porque ya hay unos que les gusta cantar, otros les gusta pintarse un cuadro, el otro lo puede hacer entrenando niños en fútbol y dándoles este conocimiento. O sea, ya se puede hacer de miles de formas, ya ahí sí como tú quieras. Pero yo digo que el propósito de sí, en propósito en sí, de cada uno, es cuando llegue a ese bienestar con uno mismo, transmitir esa información de la manera que ya queda claro que quien se sienta cada quien se pleno, sienta pleno. pero bueno, una última preguntita así como para ir cerrando. ¿Tiene una Vale, pregunta? dale, dale. Sarita, si tuvieses que dejar hoy una herramienta eh, para una persona que se siente perdida en este proceso, Y no vale decir Google Maps. Ay, y tuvieses que, pero digámoslo a través Tan. de Numa o de o de tu ser, desde tu corazón, ¿qué dirías? ¿Cuál sería esa herramienta? Em, Voy a tratar de no extenderme, pero aprendí algo muy importante en India el mes pasado, justo haciendo mi entrenamiento. Y, y es que esa herramienta se la daría a cada persona dependiendo del estado en el que se encuentre. Entonces, ya generalizando y partiendo de eso, digamos que vamos ya generalizando, podemos reflexionar en qué estado nos encontramos. Si de pronto alguien que nos escucha está en ese momento de confusión, de no motivación, de no sentir energía, conexión, le recomendaría la actividad, el movimiento, por ejemplo, el yoga, pero no es solamente yoga. Ya sabemos que hay muchas formas pues, de mover el cuerpo, entonces como la acción, conectarse más con la acción, el movimiento, todas esas cosas. Lo que nos guste más y lo que resuene. Eso no quiere decir que
Eso es lo lindo, que son solamente estas herramientas, hay muchas más. Lo importante es descubrir la que más resuena con cada uno, pero el movimiento. Y si hay alguien que por el contrario se encuentra en eso que nos encontrábamos nosotros, en el otro extremo de la superactividad, del no descanso, de sentir que está movido por cierta ambición, pero sin sentir satisfacción realmente, em, mi herramienta para esa persona es cualquier herramienta de concentración, como la respiración. La respiración, la meditación, la calma, el silencio, la pausa, lo que nos lleve a la pausa y a escuchar em, eso, lo que decía Dani, todos sabemos y lo sabemos todo, pero recordar, como apagar un ratico el ruido y poder escuchar lo que está acá adentro, que difícilmente ponemos el foco ahí. Esas dos cosas, dependiendo en el estado en que nos encontremos. Muy importante eso y eso fue lo que aprendí hace poco, porque a todas las personas en otro momento les diría definitivamente la respiración, la calma, la tranquilidad, pero muy importante saber y reconocer en qué estado nos encontramos y que ese estado no es malo, por esos estados pasamos todos, hace parte de las energías que, pues, que están presentes en todo y en todos. Entonces no es nada malo con ese estado, pero si aprendemos a reconocerlo, vamos a saber qué herramienta nos va a funcionar más en un momento determinado. Ok, Sarita. Excelente. Sarita, no, muchísimas gracias. Claro, ¿tienes redes Ajá, sociales, muchísimas gracias página por tu web? tiempo y eso, te debemos decir, para que te sigan tus redes sociales, ¿Dónde pueden verte o hacer una o cita si contactar les contigo, gusta? Y no exacto. sé, Claro que sí. Bueno, en este momento, como les digo, Numa es un proyecto que está en proceso, pero Ok, justo en este momento estoy haciendo muy lindo que es una alianza de dirección. Se llama alianza de dirección como término, pero para Numa es una alianza de transformación y es de acompañamiento con las personas. Quiero esto, pero no sé cómo. Bueno, vamos a descubrirlo juntos, ¿cierto? Por eso decía, no me defino mucho como terapeuta, sino como guía y es que vamos a caminar juntos por ese camino de encontrar lo que para cada persona funciona y salir como de ese autosabotaje, porque a veces tenemos pereza o a veces todas las cosas. Entonces en eso estoy trabajando muy bonito, mientras viene Numa Físico, que viene un espacio muy bonito. Entonces mientras eso pasa, claro que sí, me encanta si alguien quiere hablar con nosotros, 100% disponible. Mis redes sociales, Instagram es lo que más uso. Es Sara R, suena como Sarar 294. Entonces, arroba Sarar 294. Y Numa, que es NumaPath, como ok. suena. NUMAPATH. Igual las vamos NumaPath. a dejar sí, aquí, muchachos, aquí las vamos a ahí van a dejar quedar. para que si les gustó, con esa hermosa mujer, muy inteligente, esas herramientas que nos sirven a todos, Manolete, no sé, Nada, igual no se olviden también de seguirnos a nosotros. así las Recuerden cosas. que estamos en YouTube, Instagram, TikTok y Spotify. Spotify. Así que bueno, ahorita Sarita, mil muchísimas gracias. Un abrazote muy grande hasta por allá. Espero que sigamos en contacto para que todo Claro esto, que todo va sí. conectado con todo. Usted sabe, todo se trata de que crezcamos, de que la información pueda llegar a muchísimas personas, para que entre más gente esté bien, el mundo entero va a estar mejor. Eso sí es la verdad. Entonces, bueno, muchachos, muchas gracias a todos los que se quedaron hasta acá. Dale like, muchachos, comenten, compartan. Los queremos mucho. Besitos por allá. Un Y nos abrazo. vemos pues. Chao. Chao. Muchas gracias.